Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos partiendo un programa en pleno mes de abril del 2021, del 2021, tras más de un año sin haber hecho ningún programa de Barómetro en forma presencial con el invitado o la invitada. En este caso, la comienzo saludando, senadora Carolina Goich, bienvenida al Barómetro. ¿Cómo está? Oye, un gusto y poder estar aquí presenciales. Clarifiquemos, sí, yo me hice PCR, sí, negativo, estamos con protectores, estamos con la distancia de vida, claro, porque protector facial. Hoy día hemos pasado a nivel país los 8.000 casos, sí, algo bien dramático respecto del aumento de contagio, y aquí en la región, lo comentábamos antes de partir, a pesar de que pudimos avanzar en el paso a paso, pero no hemos bajado el 5% positividad, hoy día un poco más alto, así que importante no bajar la guardia, el virus sigue entre nosotros. Sí, ¿qué opinión le merecen, senadora, las estrictas medidas sanitarias que se están aplicando a nivel país y que influyen también, desgraciadamente, en la región de Magallanes, cuando la región hoy día está en un paso diferente al resto de Chile? Sí, mira, yo creo que en esto ha operado lo que nosotros siempre decimos, el centralismo. De hecho, una decisión que todos compartimos, que no se podían hacer las elecciones garantizando la participación de todos y por eso concurrimos a postergarla. Pero cuando tú miras los datos que tenemos hoy día en Magallanes y los que teníamos en su momento cuando se hizo el plebiscito, participó, o sea, teníamos probablemente mucho más contagio, sí, y se pudo hacer en forma segura. Entonces, parte de las cosas que uno dice es como no se castiga a regiones que van avanzando. Un punto muy concreto que yo he planteado, es distinto el toque de queda a las 9 acá y a las 9 en Santiago. Claro. O sea, hagámoslo a las 9 de Santiago en este caso, cuando tenemos la diferencia de hora. Hay mucha gente que por su trabajo tiene que estar en función del horario de Santiago y me dice, oye, yo termino, en vez de las 7, termino acá a las 8. Y después no queda ni un ratito. Entonces, en eso lo que uno pide es también flexibilidad para que se vayan adoptando, de acuerdo a la realidad del territorio, las medidas. ¿Y porque, por ejemplo, gimnasio influye? Perdona que le interrumpa, pero el toque de queda, cuando Punta Arenas estuvo en su peor fase, el toque de queda en Punta Arenas fue incluso anterior al toque de queda de lo que era el resto de Chile. Acá teníamos toque de queda a las 20 horas. Exactamente, o sea, se puede diferenciar esa medida, pero también tiene que ver con ponerse en los zapatos de la gente, oye, que después puede pasar a tomarse un café, a comerse un sándwich. ¿Cuánto se ha golpeado el rubro gastronómico en esto? ¿Cuál ha sido el costo que ha tenido económico, no es cierto? Entonces, es poder dar un respiro. Hacerlo además con las medidas adecuadas de aforo, ¿no es cierto?, de distancia, de seguridad sanitaria. Pero eso es algo donde yo espero que haya una buena acogida, se lo he planteado directamente al ministro, a las subsecretarias de Salud y de Prevención del Delito, ¿no es cierto? ¿Ha visto a nivel central, senadora? Porque el alcalde Claudio Radonis también interpuso algo a nivel central respecto del toque de queda, pero ¿qué respuesta han tenido? No, en esto yo creo que algo muy importante es que todos los actores regionales hagamos fuerza común. Esto no tiene que ver si soy de gobierno, de oposición, si critico la gestión del ministro o del presidente, sino con hacer ver la realidad particular de Magallanes y sobre todo algo que ha tenido tanto costo, que es para el pequeño empresario, ¿no es cierto?, que había logrado con esto de la apertura, alcanzar a tomar un poquito del tiempo de verano, con mejor clima, ¿no es cierto?, que pueda aprovechar antes de que entremos en invierno. Senadora, ¿y cómo se ve desde otras perspectivas a nivel nacional lo que pasa en Magallanes? Porque hoy día nosotros estamos en una etapa muy diferente al resto del país.
pero que nadie sabe lo que puede venir. Entonces, estas medidas, como lo decía usted, hay que seguir cuidándose porque las medidas podrían volver a ser restrictivas para la región. Sí, mira, en eso yo he jugado un rol importante en visibilizar la realidad de Magallanes y de hecho lo hicimos durante todo el año pasado, que cada jueves junto al comité asesor, o sea, los que están asesorando al ministro, al presidente, fuimos revisando la pandemia. Varias veces participaron los seremi de acá, la Pamela, la seremi de Ciencia, tuvimos a Marcelo Navarrete en más de una ocasión explicando lo que pasaba en Magallanes. Magallanes ha sido de alguna manera el anticipo de lo que sucede en el resto del país. Claro. Y aquí vimos el efecto de la vacunación, pero también estamos viendo, viendo con más preguntas yo te diría que respuestas, qué es lo que pasa en esta etapa. Algo que hemos dicho hasta el cansancio, las cuarentenas no dieron resultado. La movilidad aquí en la región fue la misma en paso 1 y en paso 2. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos es generar las condiciones para que la gente se quede en su casa. En esto hay un tema de responsabilidad individual que uno vuelve a reiterar, o sea, no podemos bajar la guardia cuando nos empezamos a relajar, que las carnecitas, que el asadito, que nos juntamos. Oye, ahí está el mayor riesgo. Pero también es cierto que hay mucha gente que vive al día, hay gente que perdió su negocio, pasamos más de un año, ¿cuánto lo dijimos? O sea, el crédito que te empiezan a cobrar ya los bancos, o las condiciones donde uno dice, oye, a la banca se le ponen todas las garantías, el Estado va y pone las garantías para el crédito, pero al pequeño comerciante o al informal, que no es porque quiere, sino porque no ha tenido posibilidad de retomar su actividad, ahí es donde tienen que ir los apoyos. Y tú viste estos días, a propósito del bono para la clase media, el gobierno vuelve de nuevo a la misma cantinela. Perdona que lo diga así porque ya indigna que esto de entregar ayudas más universales, ¿qué cuesta? Tenemos mejor precio del cobre, tenemos mejores condiciones, ¿por qué no hacerlas llegar a la gente? ¿Cómo se explica, senadora, que hoy día Chile, y en especial la región de Magallanes, puede ser una de las regiones que haga historia a nivel mundial con el tema de la vacuna, pero lo decían diarios británicos el otro día, Chile es el mejor ejemplo de que la vacuna hoy día no está dando resultados, porque hoy día el país tiene altas dosis de vacuna, el país se puede inmunizar en un alto porcentaje en los próximos meses. La región de Magallanes va a ser la primera quizá a nivel país, pero los contagios están ahí. O sea, yo creo que aquí hay que asumir una realidad, no basta una sola medida. La vacunación es una herramienta muy importante y todos reconocemos transversalmente lo bien que se ha hecho. Lo bien que se ha hecho además porque se incorporó a la atención primaria, se incorporó a los alcaldes, a los que el exministro Mañalich, acuérdate que despreció al principio, algunos se olvidan de eso, ¿no? Pero eso fue un grave error. Y hoy día el proceso de la vacunación ha demostrado lo importante que es que todos trabajen en conjunto, la comunidad científica, los actores políticos, los actores sociales también. Pero hay otros aspectos donde el virus sigue siendo una amenaza. La vacuna no impide que una persona se contagie y por lo tanto el lavado de manos, la distancia social, respetar los aforos, disminuir al máximo en lo posible la movilidad, son cosas con las que vamos a tener que seguir conviviendo y nadie sabe por cuánto tiempo. ¿Cómo califica el actuar dentro de la pandemia del ministro Enrique París? Va a cumplir ya un año en el cargo ahora en junio. Sí, mira, él ha sido blanco de crítica este último tiempo y yo sigo valorando la capacidad de diálogo que tiene él. Algo que es fundamental para manejar una pandemia es sentar a todos a la mesa. Yo, si tú me preguntas, entre la soberbia del exministro Mañalich y la capacidad de diálogo del ministro París, no tengo por dónde perderme. Y además me correspondió ser presidenta de la Comisión de Salud durante todo el año pasado, hasta marzo, ¿no es cierto? Y pudimos siempre trabajar muy bien, sacamos adelante una serie de iniciativas valiosísimas, no solo para, por ejemplo, apoyar los ensayos clínicos y facilitar los ensayos clínicos a propósito del desarrollo de la vacuna, sino también en incentivos concretos para la gente en atención primaria o cuando un proyecto de ley que presentamos, que hoy día es Ley de la República, que permite la receta electrónica y que tú puedas utilizar la receta desde tu celular para facilitarle la vida a mucha gente que tenía que ir al médico. Y probablemente la más importante para mí, que es la Ley Nacional del Cáncer, que también la sacamos adelante con el ministro París. Sí, a propósito de ello, senadora, la Ley Nacional del Cáncer demoró varios años en ser aprobada. ¿Pasará lo mismo ahora con la reforma previsional? Mira, ahí nadie entiende que con la Ley Nacional del Cáncer nos hayamos demorado 8 años, claro, más o menos. Fue ese el tiempo, en temas que son prioritarios para la gente. Y yo espero que no pase lo mismo ahora con la reforma previsional,
volvemos y buena parte del texto que tenemos hoy día sobre la mesa es lo que planteó Bachelet en su gobierno anterior. Entonces uno dice ahí, pongamos a los pensionados primero, pongamos a los jubilados. Pero ¿sabes lo que pasa, Ignacio? Es que cada vez que empezamos a avanzar bien, nos cambian al ministro. Por eso, ¿es bueno el cambio de ministro de ayer o no? ¿Del trabajo? Yo estoy presidiendo, soy presidenta de la Comisión de Trabajo. Y ayer estaba dirigiendo la sesión, a las 9 de la mañana estamos votando el texto y teníamos a la ministra que entraba, salía, a los periodistas que nos preguntaban, ¿sigue la ministra? Entonces dime, aquí por un lado el presidente de la República llama a los grandes acuerdos, dice que está dispuesto a sacar adelante la reforma previsional, pero por otro lado nos cambia cada rato a los interlocutores. Lo mismo pasó cuando cambió al ministro Briones. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo y cambia al ministro de Hacienda, o sea, no es cualquier interlocutor. ¿Y cómo justifica entonces el cambio, según usted, es un cambio político el de Melero, el ingreso al Ministerio de Trabajo? O sea, en el caso de la ministra Saldívar, yo ahí además reconocer su capacidad de diálogo, sacamos súper buenas iniciativas, trabajamos quizás la ley más bonita que me tocó con ella, el SANA, ¿no es cierto?, la licencia para padres y madres con niños con cáncer. Entiendo sus motivos personales, ¿ya? Quiero dejar eso a un lado, ¿no? Pero nombrar a Patricio Melero como ministro, hoy día el actual ministro, es una señal súper concreta. Es el sector más duro de la UDI. El Usted sector compartió en la Cámara Baja con Melero, ¿no? Sí, pero es el sector que se ha opuesto a hacer los cambios al sistema de AFP, que defiende al actual sistema fracasado de pensiones. Entonces, con Patricio Melero como diputado compartimos 8 años en la Comisión de Trabajo, de la cual también yo fui parte. Yo sé que él entiende la lógica parlamentaria y sabe perfectamente lo que hay que hacer si quieren llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, hoy día la pelota está en la cancha del gobierno. Nosotros como oposición hicimos una propuesta hace 8 meses ya, que la gracia de nuestra propuesta es que con el uso colectivo del 6% como un componente colectivo podemos dar mayores beneficios a los actuales y a los futuros pensionados, en todos los casos. Esa es la gracia. No es esto que dicen como caricatura que están expropiando los fondos de pensión a la nacionalización. Ese es otro proyecto. Claro. Es otro proyecto que no comparto yo, que está presentado sí por parlamentarios, por senadores de oposición, pero no es la propuesta que hemos defendido. Entonces, lo que hemos dicho, si hay una propuesta mejor, pónganla sobre la mesa. Lo que a mí me interesa es que existan los mayores beneficios para los actuales y futuros pensionados y sin duda que aquí las AFP no pueden seguir siendo el pilar del sistema de pensiones. O sea, creo que en eso no hay duda. Tuvimos el estallido social de por medio y el principal planteamiento de la gente en el estallido social fue, o sea, aquí no queremos la lógica de AFP. El ingreso de Melero políticamente se puede calificar, senadora, como de un guiño del presidente Piñera a Joaquín Lavín, ¿o no? Mira, yo no sé si la haría tan fino. Yo lo veo en torno al principal desafío que tiene hoy día el ministro del Trabajo, que es sacar adelante la reforma de pensiones. Entonces, ¿Melero va a retardar la reforma? Ya la retarda porque nosotros teníamos sesión el viernes, en semana regional. Yo había citado lunes, miércoles y viernes. Y vamos a ver la próxima semana cuál es la disposición que tiene el ministro. Yo aquí, todo el mundo tiene el derecho a demostrar, ¿no es cierto?, en la práctica, cuál es su disposición. Lo escuchamos esta semana con un llamado al diálogo, a los acuerdos. Yo espero que efectivamente eso se demuestre en los hechos, ¿ah? Permíteme ser escéptica, porque llevamos en esta discusión más de 1 año y medio. Y lo que vemos es del presidente, te insisto, conferencias de prensa con bombos y platillos haciendo el llamado y finalmente en lo concreto nada. Nosotros, Ignacio, en esto, al día siguiente que el presidente de la República desechó el trabajo que veníamos haciendo para generar un acuerdo, votamos en general la idea de legislar al tiro. O sea, no nos echen la culpa a la oposición, eso es lo que te quiero decir. Yo soy de las que me pongo en los zapatos de los pensionados, que no pueden seguir postergando un aumento de jubilaciones que son de miseria. Y cada vez que nos demoramos, lo que se hace es acrecentar el problema. Hemos hecho propuestas para eso, pero para avanzar, ¿qué se necesita? La firma del presidente. ¿Ah? Hay algo que lo planteamos, aprobémoslo al tiro, el aumento del pilar solidario, del 60% actual de cobertura al 80%. El presidente presentó esa propuesta, pero lo hace con letra chica, nuevamente la trampa. Tú sabes que una parte del financiamiento de ese aumento de cobertura, es decir, pasar del 60 al 80% de la población, se da quitándole recursos al 60% más pobre.
porque te incorpora un bono, entonces le dice a las mujeres, le vamos a dar, con cargo al 6% de cotización adicional, 2,7 UF. Pero, por otro lado, le descuento lo que recibe por el pilar solidario, entonces no son 2,7 UF. Y la gente está cansada de que se rían de ellos, ¿no? O sea, dígale con claridad cuál es el beneficio. No lo infle para hacer algo bonito como anuncio. Eso es lo que estamos pidiendo, sin letra chica y con el financiamiento que se requiere. Senadora, estamos a un par de días de que se debieran haber concretado las elecciones que estaban fijadas para 2 días, incluso de manera inédita en la historia política de nuestro país. 10 y 11 de abril se debieran haber concretado las elecciones de gobernador regional, alcalde, concejales y constituyentes. ¿Se podrían haber realizado las elecciones en Magallanes? Mira, es difícil saberlo y decirlo con certeza. Probablemente desde el punto de vista del riesgo que tenían las personas yendo a votar era bastante bajo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que la gente acuda. Entonces, más allá de eso, era razonable pensar si teníamos proyecciones, y las hemos visto a nivel central, en Santiago, ¿no es cierto?, cómo han aumentado los contagios. O sea, pasando la barrera de los 8.000, algunos dicen que podríamos estar en los 10.000 esos días. Entonces, para una elección tan gravitante, tan clave, estamos escogiendo a constituyentes, a los que van a redactar la nueva constitución, ¿no es cierto? Por primera vez gobernadores regionales, todas las alcaldías y los equipos de concejales. Entonces, yo creo que en esto era absolutamente razonable poner el criterio sanitario primero, y postergarlas, no eternamente, porque además uno no sabe después qué va a pasar, cuándo es el momento que sea seguro. Pero cuando se postergan, se postergan ya con una fecha, 15 y 16. ¿Eso lo discutieron ustedes en la Cámara Alta, en el Senado? Esa es la propuesta que hace el gobierno, teniendo la estimación de que va a haber efecto de vacuna. Nadie puede decir con certeza qué es lo que va a pasar ahí. Pero nadie puede asegurar que el promedio de la semana previa al 15 y 16 de mayo sea inferior o superior a los 8.000 que hay hoy día. Pero por eso, Ignacio, lo que pedimos es medidas sanitarias que sean consistentes. O sea, yo valoro mucho el cómo se endurecieron los permisos, las restricciones para lo que era esencial, que era bien con elástico, ¿no es cierto? Sí. O sea, las empresas consideradas esenciales, y por eso no disminuía la movilidad. Lo que uno se pregunta es por qué eso no se hizo antes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se entregaron permisos de vacaciones, Ignacio, sin PCR? Hasta el 31 de marzo. Algo que es clave y que lo hemos dicho desde la realidad de Magallanes y que nos ha servido mucho y que yo espero que se mantenga. Que nadie llegue a la región de Magallanes sin su PCR, porque no queremos contagios que sean importados, ¿no? Yo creo que fue un error sin considerar la PCR. Hubiera sido muy distinto si quien se movía de una región a otra tenía que ir con su PCR. Y lo que fue un error absolutamente fue la manga ancha para que la gente saliera de vacaciones al extranjero. Y hoy día tenemos las cepas que vienen de Brasil, de quienes se fueron al resort en forma muy irresponsable, permíteme decirlo así, y que nos tienen con cepas que son más agresivas, que son más contagiosas. Eso se podía haber evitado absolutamente. Pero ese mismo endurecimiento de medidas, senadora, también está afectando a Magallanes. Hoy día hay muchos comerciantes que dependen del envío de especies, de productos desde la capital y no lo van a poder recibir, porque esas bodegas no están trabajando, porque esos negocios están absolutamente detenidos. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, lo que yo creo que tenemos que aprender como país es que si vamos a pagar el costo de una medida tan dura como una cuarentena, que sea una cuarentena efectiva 15 días. Y si paramos 15 días, oye, podemos retomar la pista del contagio. Entonces, paguemos el costo de una vez. Y no esto que es como una larga agonía, y mira, llevamos más de un año. Entonces, ese es el llamado. Medidas restrictivas, ahora ya tarde, porque es mucho más difícil. Y a la par, además, mantengamos la trazabilidad. Los datos indican que en trazabilidad todavía estamos al debe. Ahí yo espero, en el caso de Magallanes, ahora que tenemos mejores números, que se mantenga el mismo número de trazadores, porque los necesitamos ante un eventual rebrote. Claro. Entonces, estemos siempre preparados, porque, te insisto, con el virus vamos a tener que seguir conviviendo por un tiempo largo todavía, lamentablemente. En la historia política de Magallanes, a excepción de los primeros parlamentarios elegidos democráticamente el año 1989-1993, de ahí en adelante la gran mayoría de los parlamentarios, incluido obviamente usted, son gente a la cual uno podía apreciar en las calles de Magallanes, podía toparse con esa gente con rejambre magallánico, gente a la cual uno puede confiar mucho porque es gente de la zona, es gente
con la Conoces cual, a su familia, claro, los viste en el sabe que barrio. estudió en la básica, aquí y allá, pero está ocurriendo un fenómeno ahora, senadora, que se lo quería consultar respecto de lo mismo. Se vienen elecciones de constituyentes y viendo el listado que son muchos candidatos constituyentes, tantos como también los candidatos concejales por Punta Arenas, que son más de 60 para 8 cupos, hay un parlamentario de la región que está respaldando la candidatura de un constituyente que es netamente de afuera, que no es de la región de Magallanes. Ha recibido bastantes críticas. ¿Qué opinión le merece a usted que un parlamentario esté respaldando aquello? Sí, mira, a mí me duele como magallánica que me traten de imponer a alguien de afuera para ocupar un cupo. ¿No? Que el interés por dejar a un amigo, a un cercano, a alguien de tu línea, pase por sobre algo que para nosotros es tan relevante como magallánico. Es que no hay alguien bueno en Magallanes para que se respalde. Y además yo lo digo, mira, yo tengo mi candidato, tú sabes, Manuel Gallardo, un joven magallánico, conocido en el barrio, que hizo su carrera política como dirigente estudiantil. Y además, en el caso de la Universidad de Magallanes, todos reconocen la capacidad que tuvo para liderar, que se ha preparado y que hoy día quiere trabajar por su región y está aquí con su hija, con su señora. O sea, hay jóvenes, hay liderazgos de renovación. Yo creo en eso. Esa es la política que yo profeso y yo practico. Y que se lo preguntaba, senadora, porque en el resto del país, especialmente en la zona central o regiones aledañas a Santiago, se da mucho el turismo electoral y pasan a ser senadores o pasan a ser parlamentarios nacionales. Por ejemplo, en el Maule, por ejemplo, en O'Higgins, hay parlamentarios que no son de la zona, que se fueron a afincar a la zona porque les convenía irse a afincar a la zona, pero que no son de la zona, son de Santiago y viven en Santiago y viven en el Congreso y tienen poco raigambre ahí, pero en Magallanes no había pasado hace mucho tiempo. A mí me molesta el turismo electoral, me molesta eso. Y yo confío además en Magallanes, confío que para nosotros es súper importante que quien nos represente y además en una discusión tan relevante como el país que queremos y cómo eso se plantea desde la realidad de Magallanes. Eso es fundamental. Un candidato afuerino que sea constituyente, ¿puede explicitar también en una nueva constitución las realidades de las regiones? Eso te quiero decir, ahí hay una tremenda oportunidad. O sea, un tema clave donde nuestro país está al debe es en la mirada descentralizadora, en una constitución que no se piensa desde Santiago, desde el centralismo, sino desde quienes habitan en los territorios. Claro. Y ahí nuestra mirada como una zona extrema y aislada y quienes nos ha tocado vivirla es súper distinta de quien viene de Santiago, de quien viene a pasear a Magallanes, ¿no? Y en búsqueda además de un cargo. Y yo en eso confío en la gente de Magallanes y por eso me siento súper orgullosa de decir, aquí hay un joven magallánico, Manuel Gallardo, que además ha hecho una súper linda campaña escuchando a la gente, de poder respaldar a un candidato concejal a la reelección como Germán Flores, que quien duda de la trayectoria que ha tenido y el aporte que ha hecho. ¿Son dos candidatos que más está respaldando? Pero por supuesto, además son Vamos a un breve alto, senadora, y a la vuelta... Pero déjame mencionar a la Marisol Andrade, en Porvenir, gran alcaldesa, Blagomir Bristilo, mira, quien podría dudar de su compromiso con su tierra, y a Patricio Fernández en Cabo de Horno. Grandes candidatos alcaldes a la reelección. A la vuelta vamos a especificar también algunos otros nombres, si lo está o no lo está respaldando la senadora Carolina Goich. Breve alto y volvemos con más Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Retornamos al segundo bloque de Barómetro, acá en Barómetro Presencial. En Pingüino Multimedia estamos con la senadora Carolina Goich. Antes de ir a temas netamente regionales, senadora, quiero llevarla a dos temas nacionales que le incumben a usted por ser demócrata cristiana, por pertenecer a este partido. ¿Cree usted posible una primaria presidencial de toda la oposición, incluyendo al Frente Amplio y el Partido Comunista? No. ¿No la cree posible? Creo que es muy difícil eso. Porque, ¿sabe? Pero hay un...
yo sé que esa es la pregunta habitual y que tú me las tenías que hacer, pero yo creo que hay algo que es anterior. O sea, nosotros, la hoy día oposición, si queremos volver a ser gobierno, tenemos que entender que esto no se trata de un concurso de popularidad y el que sale electo es el que pone la música, el que define todo. Eso es imposible. O sea, y sabemos que si tú dices vamos a una primaria todos juntos, el que gane tenemos que ponernos detrás de lo que diga. Eso no funciona. ¿Usted votaría por Daniel Jadwe, por ejemplo? Que, por supuesto que no. ¿Y por Gabriel Boric tampoco? O sea, porque tenemos posturas distintas y ni siquiera lo he dicho yo, lo han dicho ellos. Entonces a mí me parece que aquí nuevamente se pone la carreta delante de los bueyes y se habla de los mecanismos electorales, más que hablar de cuál es la propuesta que le hace la centroizquierda a nuestro país. Y si tú me preguntas a mí, creo que además este eje, por un lado la derecha, por otro lado la izquierda, la gente no sé cuánto sentido le hace. Yo creo que la discusión no es entre derecha e izquierda, sino que es entre pasado y futuro, entre si somos capaces de ponernos de acuerdo en materia de pensiones en una lógica de mediano plazo, o si en materia de educación vamos a estar haciendo cada 4 años todo de nuevo, cuando tu hijo, ¿cuánto tiempo pasa en el colegio? ¿4 años? No, pues es harto más, ¿no es cierto? O en materia de salud, hay algo que no resiste, Ignacio. Mira, yo fui blanco de ácida crítica de la oposición, porque estuve dispuesta a aprobar la idea de legislar, o sea, discutir respecto del fortalecimiento del seguro público de FONASA, una reforma que lleva detenida 14 años, 14 años. Y la oposición ni siquiera es capaz de decir, oye, avancemos en discutirlo. Pero yo creo entonces, que esas senadora, son las cosas más de fondo, más de contenido, donde, oye, ¿cuál es la propuesta que hacemos al país? La oposición de 2017 a la de 2021 no ha aprendido nada, entonces no, o sea, no hay acuerdo, nada. Yo veo que se está cometiendo el mismo error, que es pensar en el candidato, en el más popular, y en eso me gusta mucho lo que ha hecho mi partido, lo que ha hecho la Democracia Cristiana, es abrir a la ciudadanía la discusión internamente, trabajar en torno a una propuesta, algo muy distinto a lo que me tocó a mí, además, desde la postura interna, que es tratar de cerrar los flancos internos. ¿Y cómo cambia cuando no se te para al lado la disidencia y algo que hemos hecho y a quien me hago responsable? También mis cercanos en el partido. Nosotros nunca le vamos a hacer a nuestra candidata lo que me hicieron a mí cuando yo fui candidata. O sea, donde el peor cuchillo venía desde lo interno. Pero para la centroizquierda, o sea, y si uno aspira a que volvamos a hacer alternativa de gobierno, lo que tenemos es que poner sobre la mesa una propuesta y ser capaces de, sobre ese acuerdo en función de los ciudadanos, efectivamente recuperar la confianza. Pero es lo mismo que está pasando hoy día en toda la oposición, senadora, lo que a usted la llevó en 2017 a ser candidata presidencial, porque puede pasar lo mismo, puede ser otra demócrata cristiana la que sea candidata ahora, y aparte de los candidatos, o el candidato que lleve el resto de la oposición. Acuérdate que en ese momento no fue la Democracia Cristiana quien dejó votado a Lagos. Nosotros lo que pedíamos era una primaria con todos los candidatos que estaban en ese momento y lo que nos dijeron es todos contra la DC. Eso fue, pero es nuevamente, Ignacio, es la discusión respecto del personaje que tenía mayor popularidad, más que decir cuál es el proyecto que presentamos al país. Y hoy día yo veo muchas veces a la oposición dividida en cosas donde deberíamos estar todos de acuerdo. Al menos nosotros levantar una propuesta donde la gente diga, oye, en realidad esto está sintonizando con lo que me están planteando. Y mira, todo el tiempo que perdemos en la discusión de mecanismos, cuando ¿qué es lo que le pasa a la gente? La gente está pensando en cómo tiene los recursos mínimos para subsistir mañana u hoy día. Entonces, yo creo que también estas discusiones tenemos que darlas en el espacio que tiene, más que sea el debate de los partidos políticos cuando hay otras prioridades hoy día en nuestro país. Estamos en abril. ¿Usted descarta que usted, en forma personal, o la Democracia Cristiana también, en noviembre voten por Daniel Jadwe o por Gabriel Boric? Pero es que me estás haciendo una pregunta que es inconducente. Yo tengo mi candidata y yo espero... ¿Su candidata es Jimena Rincón? Yo espero votar por Jimena Rincón, por supuesto, que es la candidata de la Democracia Cristiana y que sea la candidata a presidencial de la oposición. Senadora, nuestro director nos va a invitar a ver unas imágenes también, obviamente, del programa Barómetro y con audio que quiero que las analicemos luego de verla y escucharla acá en el programa. Su candidatura, Jorge, ha recibido apoyos parlamentarios acá en Magallanes. ¿De quién se siente usted más cercano hoy día? ¿De la familia Bianchi o de Carolina Goich? De ninguno de los dos. En este momento, si bien tenemos un trabajo y en algún momento trabajamos bien con Carolina,
hoy día está lejos de la región, está terminando un periodo parlamentario, no está presente en la región y en ese aspecto el trabajo, más que con una parlamentaria, es más con muchos militantes de C, con mucha gente independiente, con otros militantes que son también de partidos socialistas, radicales, pero masivamente quienes votan cuando se llega a un puesto de representación regional son independientes y con ellos estamos masivamente trabajando. Senadora, yo en esa oportunidad que este programa fue a mediados del mes de marzo, hace un mes prácticamente, se lo pregunto al candidato a gobernador regional Jorge Flies, porque él participó en una primaria donde participó un camarada suyo, Juan Francisco Miranda. Por ende, yo pensé que la respuesta lógica de Jorge Flies era decir que quizás él sentía una mayor cercanía con usted que con la familia Bianchi, y me dice que con ambos no, pero simplemente niega alguna cercanía con usted, dice que en algún momento trabajó con usted y acusa fuertemente que usted no está presente en la región. Sí, mira, es públicamente conocido la relación que tuvimos cuando él fue intendente, ¿no? O sea, además mi cercanía a Bachelet, incluso en su nombramiento y en el trabajo, lo que para mí es más importante, es todo el trabajo ¿Usted para la colaboró región. en el nombramiento de Flies? Pero no solo con su nombramiento, sino en sacar adelante muchas iniciativas, y yo no lo digo enrostrando, lo digo porque eso es lo que corresponde cuando uno es equipo, uno trabaja en conjunto. Entonces, desde mantener el tema de la fibra óptica, el proyecto de la fibra óptica, el cable austral para que saliera adelante, o la idea del plan de zonas extremas, surgió de una conversación en el comando de Bachelet con la gente más cercana allá. Podría darte un montón de proyectos, o sea, los centros científicos, donde trabajamos juntos, y además a mí me parece que es lo que corresponde, que es trabajar por la región. Pero yo, a propósito de esas declaraciones, lo dije en su momento, ¿no? Lo dije en su momento, y fíjate que no había visto la imagen, la había visto en el diario solamente. Y hoy día lo reitero, a mí me dolieron en lo personal. Es fuerte la declaración. Me dolieron en lo personal porque yo hubiera esperado eso de cualquier adversario político, pero no de Jorge Flies. ¿Usted acusa? No de Jorge Flies, y además, permítame decirte, no solo es una crítica injusta, sino que además es falsa, es falsa. ¿Ah? Yo no he dejado la región. O sea, ¿cuántas veces yo creo que conversamos, incluso nosotros, desde mi casa acá? Entonces, estuve con mi familia, con mis hijas, trabajando telemáticamente en mi región, aquí en Punta Arenas, durante buena parte de la pandemia. ¿Por qué cree Entonces que... uno dice, ¿por qué algo falso? Pero, ¿por qué además una crítica que a mí me parece que es súper machista? Permíteme decirlo. ¿A qué hombre en la política le cuestionan dónde vive, qué hace la señora, dónde está? Es súper machista. Es súper machista, falso, injusto y machista, de verdad. ¿A qué cree que viene esa declaración de Jorge Flies sobre su persona? Mira, a mí me hubiera encantado que él lo clarificara, me hubiera encantado una llamada por teléfono. ¿No hubo ninguna llamada en este mes? Pero eso es algo de lo que él tiene que hacerse responsable, y la verdad a mí no me interesa profundizar en esto, en un debate. Yo hice mis descargos, solo decirte que lo hubiera esperado de cualquier otro, pero me parece que sí. Es una crítica falsa, yo no me he ido de la región, yo tal cual como lo he señalado, voy a trabajar hasta el último día, haciendo además mi trabajo legislativo de la forma más seria y rigurosa. Me encanta estos días, ¿no es cierto?, que uno puede salir un poco más, la gente que me para en la calle y me dice, pero senadora, ¿de verdad que no va a ir a la reelección? Si usted saldría de todas maneras, ¿por qué nos va a dejar? Y yo en eso soy mujer de palabra. Yo propuse el límite de la reelección. Y dije, lo voy a cumplir, lo sacamos adelante con mucha dificultad. Yo creo en la renovación, no creo en esto de eternizarse en los cargos y acomodar a la familia o poner a los amigos para tener el espacio de poder. Al contrario, creo que hoy día lo que nos pide la gente es abrir espacio, y eso es lo que voy a cumplir, teniendo la posibilidad de ir a la reelección de senadora, de diputada, no tengo ni... pero no es mi interés. Aquí, para mí, mi interés es cumplir con lo que a mí me parece tiene que ser la buena política, y eso es lo que se dice, también se hace, que lo que se dice en privado es lo que sostienes en lo público. Eso es la ética en política, que es la bandera que he defendido siempre.
¿Se equivocó Flies en eso? Porque él dice que hay un distanciamiento entre él y usted que se produce en la elección presidencial del 2017, porque él era leal, dice, y lo dijo en alguna declaración posterior al barómetro, al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que usted había surgido como una alternativa presidencial, y él en ese momento creía que el gobierno de Bachelet tenía que apoyar al candidato Alejandro Guillet. Bueno, mira, respecto de la cercanía con Bachelet que tuve, del trabajo que hicimos, además en una gestión que yo creo que fue brillante la presidenta y que todos reconocen. Además, permíteme decir algo, yo algo agradezco en la oportunidad que he tenido de ser mujer en política en esta región. Fui la primera parlamentaria y voy a quedar en la historia de esta región como la primera parlamentaria. Además, una parlamentaria que sacó las 3 elecciones, la primera mayoría. Eso es algo que nadie va a poder igualar. Y yo me siento súper orgullosa de eso y haberlo hecho a la par de la presidenta Bachelet. Dicho eso, la discusión hoy día, Ignacio, no tiene ningún sentido en revolver para atrás. A mí me parece que quien aspira a ser gobernador regional, a encabezar la región, lo que tiene que hacer es convocar a todos los actores. O sea, lo que yo espero es que exista alguien dialogante, que entienda que sobre todo una región como Magallanes necesita de todas las manos, necesita de todas las voces. Claro. O sea, yo creo que eso es lo que esperamos la mayoría de los magallánicos. Y eso implica sentarse también con los partidos que permitieron, ¿no es cierto?, buena parte de la gestión, que permitieron una primaria, que hoy día sea candidato. ¿Te fijas? Es ese llamado. O sea, en esto, más que quedarse en la cosa pequeña, ¿no?, que es cómo se actúa pensando efectivamente en sumar todas las voluntades y las posibilidades además que tiene esta región. Senadora, a raíz de este mismo tema, el tema Flies, con su relación con el exintendente Flies, mucho se ha especulado, yo diría ya por 3 años, o más de 3 años, porque la primera votación fue en julio del año 2016, respecto de las tronaduras en mini invierno. Y yo no había tenido la ocasión de preguntarle presencialmente, como estamos ahora, a escasos metros de distancia, pero sí guardando todas las medidas sanitarias, que mucho se ha especulado que usted presionó fuertemente para que en su momento Jorge Flies cambiara la votación, porque él en julio de 2016 aprueba las tronaduras, pero en enero de 2018 cambia esa votación cuando él en enero de 2018 ya tenía un distanciamiento con usted, porque él dice que si las elecciones presidenciales fueron a fines de noviembre de 2017, segunda vuelta diciembre de 2017, en enero de 2018 ya usted no tenía mucha relación con Flies. Usted intercedió... ¿Sabes qué? Es que yo primera vez que escucho eso y me parece que además es tan de una política dañina, esta de los rumores, de las suposiciones, eso le hace mucho daño a la actividad política. Y yo no me hago cargo, no me he hecho cargo nunca de los rumores y las suposiciones. ¿Usted no tuvo ninguna injerencia en el tema mini invierno? Pero además, mira, yo tengo mi postura y siempre la he sostenido respecto de la explotación de carbón. Y mira, hoy día vemos como el hidrógeno verde es la alternativa que todos miramos con esperanza en esta región. Creo que el tiempo da la razón al respecto. Pero ahí dime, ¿en qué momento yo voté? No, por eso ¿En qué momento yo voté en alguna instancia? Pero usted no ejerció ninguna presión. Pero espérate, ¿dónde? ¿Sobre los Ceremis demócratas cristianos, por ejemplo? Jamás. ¿Sobre el mismo Flies? Entonces, en eso, yo creo que los que votaron en su momento y los que cambiaron su opinión respecto al mini invierno son los que tienen que dar explicación. Y eso fue en el año 2016, después en enero del 2018, ¿no es cierto?, en la Comisión Regional del Medio Ambiente. Es ahí donde se votó. Yo no tengo ninguna injerencia en el Tribunal Ambiental tampoco. Tengo mi postura que defiendo respecto de las energías y el desarrollo de distintos tipos de energía. Y no tengo ningún problema en defender eso. Pero yo creo que yo he sido el chivo expiatorio para muchos, para decir, la Goich tiene la culpa. Y aquí vuelvo nuevamente. Mira, Ignacio, yo he callado por harto tiempo. ¿Sí? Porque no soy de las mujeres que me gusta en esto estar planteando públicamente diferencias políticas. No ha sido nunca mi estilo. Pero basta. O sea, yo creo que en esto cada uno tiene que asumir su votación y podrá cambiar incluso de opinión. Podrá tener una u otra, eso es legítimo si estamos en democracia, pero usar a la Carolina Goich como culpable, como excusa respecto del cierre del mini invierno, me parece que no corresponde, no es serio, porque yo jamás voté en ninguna de las instancias, ni ejercí presión para que se votara de una forma A o B. Lo que planteé sí, y lo sigo defendiendo, es mi postura respecto del tipo de energía
que yo quiero que se desarrolle y que creo que es mejor que se desarrolle en nuestra región. ¿Qué opinión le merece la carta de respaldo presidenciable que le envió el rector de la UMAC, Juan Oyerzo, al diputado Gabriel Boric? Mira, en eso el mismo rector reconoció su error. Fue un error, es algo que no debió haber hecho. Y me parece que ha también expresado las excusas públicas, por la misma vía, ¿no es cierto?, por una carta reconociendo dicho error. O sea, uno es la posibilidad que él tiene legítima de cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, de expresar su opinión, su preferencia política. Yo valoro detrás el que entiendo que el sentido fue decir hay alguien de la región, ¿no es cierto?, así como en algún momento fue valioso también mi participación como candidata presidencial. ¿Pero usted recibió el respaldo de Oyerzo, sí o no? Participó en varias actividades, pero nunca en una cosa formal, que yo creo que fue el error y que él reconoce hoy día involucrando a la institución y no a las personas con las que, por supuesto, yo espero que la universidad sea parte, o sea, quienes están en la universidad sean parte de un debate nacional, de propuestas, así como ojalá lo hagan también en el tema constituyente, pero nunca puedes involucrar a una institución respecto de una preferencia política. Tras este impasse del rector Juan Oyerzo, han salido muchas voces políticas también a ejercer cierto tipo de críticas. Y entre esas, también se ha dicho que el diputado Boric tiene gente involucrada en la UMAC, que Jorge Flies tiene gente involucrada en la UMAC, pero también en algún momento se le acusa a usted. ¿Usted no tiene absolutamente nada que ver en el tema UMAC? O sea, es que, mira, aquí volvemos a lo mismo. Es esta campaña sistemática de desprestigio soterrada en la sombra. Permíteme decir eso. O sea, yo no tengo ningún problema en enfrentar una crítica cuando te dicen esto con nombre y apellido. Pero estas acusaciones al voleo, por el Twitter, si alguien tiene algún cuestionamiento, que lo plantee derechamente, que lo lleve a la instancia que corresponde que lo investigue, no hay ningún problema. Pero basta de esto de las acusaciones así. No, la Goy tiene todo esto. ¿Qué? ¿A quién? Dime por favor, ¿a quién? Entonces, no es solo desmentirlo, sino que, oye, yo, cuando tú me preguntas si tengo alguna relación, por supuesto que tengo relación. Trabajé con el profesor Ricardo Rossi desde que era seremi de planificación para que saliera adelante hoy día el proyecto del cual todos nos sentimos orgullosos, que es el Centro Visitante en Cabo de Horno. O trabajé desde el principio también con Nivaldo Inestrosa. Y que, oye, qué importante fue haber apostado por la ciencia en su momento. Pero esa es la relación con la universidad, ¿sí? Te fijas, como un centro de pensamiento y de producción de conocimiento y de proyectos que tiene que convocar a todos los actores. ¿Creen ahora que la UMAC está politizada? ¿Cree que es bueno, por ejemplo, hoy día que personas ligadas a la universidad y ex-seremis estén postulando a cargos Mira, yo públicos? creo que en eso es bueno, por la institución, que el rector Oyerzo transparente, que esté toda la información a la vista. Creo que eso siempre es bueno. O sea, nosotros estamos en un momento donde el escrutinio, el ojo ciudadano es muy agudo y eso es bueno. Yo siempre he sido partidaria de la participación de la gente y de esta lógica mucho más dialogante, no verticales del poder. Y creo que eso también lo tiene que asumir la universidad, ¿no es cierto? El abrir, transparentar criterios, enfrentar esto directamente, porque no es sano para una institución tan relevante, en el caso de nuestra región, que es la universidad, además es estatal, un centro de pensamiento que debería ser motor de desarrollo, el que esté envuelta en estos cuestionamientos. ¿Pero siente usted que la Universidad de Magallanes está tomando partido político hoy día acá? O sea, yo te insisto, tú me lo preguntas respecto de Boric, creo que el rector entendió que cometió un error, no tengo duda que en eso va a ser mucho más cuidadoso, que también lo sea quienes están en la universidad, y mi apuesta es que la universidad en esto cumpla un rol al que está llamado, ¿no es cierto?, que es por sobre los temas políticos, más bien desde la región, y convocar a todos los que pueden aportar en proyectos de desarrollo de verdad. Senadora, hace poco rato usted misma lo decía, que se ha topado en la calle de Punta Arenas con mucha gente que le plantea repensar un poco lo que usted dio a conocer hace menos de un año, precisamente, y no lo dio a conocer vía telemática más encima. El hecho de no repostularse a la senaturía. Desde mi casa, aquí, claro, en Señoret. Desde Magallanes. Desde Punta Arenas, ojo. Ya. Senadora, repostularse por Magallanes, ¿lo ha repensado, no? No, yo en eso tomé una decisión y, verdad, Ignacio, yo soy de las mujeres de palabra. Creo que eso es muy sano en política, aunque a veces me ha traído costo, ¿no?, el ser consistente con las decisiones que tomo. Te insisto, yo defendí el límite de la reelección, creo que es sano. La gente lo que espera es que abramos espacio
es que seamos capaces de dar espacios de renovación. Y por eso te digo que yo me enorgullezco mucho de que hayan candidatos jóvenes como Manuel que están dispuestos a seguir la posta, ¿no es cierto?, a tomar el testamento. Y agradezco mucho esas señales de cariño. Muchos dicen, oye, sí, aquí han tratado algunos en esta misma campaña soterrada, ¿no es cierto?, que la hacen por debajo, sin dar nombre y apellido, diciendo que me voy porque no salgo reelecta, y despejarlo. O sea, esto era para mi partido la posibilidad además de mantener un cupo en el Senado. Yo sé que eso es duro, yo fui presidenta de partido, pero creo que tan importante como un cupo es demostrar que uno habla con la verdad, que uno cumple. O sea, cuando yo levanté la bandera de la ética y muchos me dijeron como candidata, con la bandera de la ética no vas a ganar la elección. Probablemente no ganes la elección, evidentemente, pero sí uno lo que apuesta acá es en coherencia, algo que es una medida mucho más de mediano plazo y que hoy día tanta falta le hace a la política. Claro, que se lo pregunto porque los dos parlamentarios regionales que lograron mayor connotación también a nivel nacional prácticamente dejan la región en el sentido, su cupo parlamentario ya usted no lo va a tener. Y Gabriel Boric también anuncia una candidatura presidencial. Dejamos el cargo en la región. El cargo. Pero lo que no significa que uno deje la política. Yo lo he dicho con mucha claridad, para mí la política es mi pasión, es mi forma de hacer servicio público, de estar conectado con la gente. Y lo que quiero hoy día es trabajar mucho más desde la ciudadanía. Senadora, a lo que quería ir yo con la pregunta, ¿no están ustedes abriendo la puerta también para que vengan candidatos foráneos a la región de Magallanes? Pero hoy día en Magallanes hay mucha gente valiosa. Cuando yo fui la primera vez candidata a diputada, yo no sé si tú te acuerdas de ese tiempo, 2005. Pero muchos decían, no tiene ni una posibilidad, y todos apostaban por... Estaba Lía Amaral en ese tiempo, acuérdate, que tenía como más historia. Oye, saqué la primera mayoría de una candidata relativamente desconocida. Entonces, aquí tenemos que abrir espacios. ¿Cómo gente joven, cómo gente de Magallanes se va a mostrar si no le damos la posibilidad? Entonces ahí es donde se juega si efectivamente queremos abrir espacios de renovación y de oxigenación, de recambio. Yo voy a cumplir 16 años en el Parlamento, es tiempo más que suficiente. Ahora, y mi aporte, además, con CRECE, podemos plantear desde la extensión del postnatal que recordábamos, a la ley del cáncer, desde los recursos de zona franca. ¿Cuántos recursos ingresan anualmente por la concesión de zona franca? Y fui yo la que la peleé en ese momento en mi rol de fiscalizadora como diputada con el ministro Andrés Velasco. Siempre nos acordamos de eso porque hay por Dios que peleamos, ¿no? Y ahí están los recursos. Podría darte muchos ejemplos. Ahí está una labor contundente, suficiente. Ahora les toca a otros. Senadora, esta es la parte del programa que más le gusta a los auditores, a los televidentes, a la gente que nos está viendo también por las redes sociales, que es mucha gente. Estamos a pocos días de que se hubiera concretado las elecciones, reitero, 10 y 11 de abril. Entonces, usted ya tiene claro quiénes son sus candidatos. Usted ya tiene claro que usted, ¿dónde le toca votar? Ay, la última vez me tocó en la Vía Las Nieves, la anterior había sido en la Croacia. ¿Ya? Vamos a ver dónde me toca ahora. Ya, donde le toque, va a tener 4 papeletas. Ahí tiene solo una en la mesa, va a tener 4. Partamos por la de constituyente. Usted ya dijo su candidato es Manuel Gallardo. Sigamos con concejal. ¿Usted vota en Punta Arenas? Ya, yo voy a seguir diciendo que el voto es secreto después. No, pues si por eso le digo que esta es la parte que más le gusta a los auditores de oyentes. Concejal ya dijo Germán Flores. No me tire por el desvío. Absolutamente, no te va a tirar por el desvío. Pero tiene 2 votos que parece que no tiene candidato o lo está repensando. Yo no voy a votar por los candidatos de derecha, seguimos con el tema de alcalde, ¿no? Pero yo creo que este retraso, la postergación de las elecciones es una oportunidad. ¿Ya? Y yo te diría, más allá del nombre o de haber ganado en una primaria, que es la situación del candidato a alcalde y del candidato a gobernador regional. Yo creo que este tiempo lo deberían aprovechar en convocar. Porque creo que eso es lo más importante. Quien quiera ser alcalde en una comuna, lo que tiene que hacer es sumar a todos. Quien quiera ser gobernador regional, oye, hoy día yo sé que los partidos no son muy atractivos para nadie, pero siguen siendo pieza fundamental y tienes que convocarlos también. Y yo espero que el candidato se junte con la directiva de mi partido porque ¿por qué no juntarse? Y además hay un montón de militantes que lo hacen con mucho cariño, los con mucho compromiso. Usted dice a gobernador regional y a alcalde, que se junten con la directiva. Pero ahí en particular, en el caso del candidato a gobernador regional, oye,
Júntense. O sea, el candidato asegura que se han juntado, la directiva de su partido dice que no lo han pescado mucho. Claro, pero es recuperar ideas y necesitamos de todos. ¿Ah? Magallanes, sobre todo una región como la nuestra, se construye con los aportes de todos. Y creo que este tiempo es una oportunidad para que los candidatos hagan eso. Dejar un poquito dejar un poquito la soberbia de lado, eso hace bien a la política, ¿no es cierto? Y sentarse y convocar, y además que después lo que se trabaje sea producto también de eso. ¿Ah? Entonces, de una lógica retomemos la pregunta, senadora. Colectiva. Entonces, hay dos papeletas que hoy día están absolutamente en blanco en su mente. La de gobernador regional y la de alcalde. Sí, yo espero ahí que este tiempo sirva para que los candidatos demuestren que son capaces de convocar. Ojalá que no se equivoquen en el voto, sí. Claro, porque un voto en blanco de una senadora es fome. Yo no he dicho nada, Tú lo estás diciendo. Por eso le digo, tiene dos votos que tiene que pensar este mes. Lo que quiero es aprovechar la oportunidad para hacer ese llamado. Yo soy una mujer agradecida en mi región, agradecida. Esta es la tierra de mis abuelos, es la tierra de mis padres, es la tierra que me ha dado la posibilidad de estar en el Parlamento, de sacar la voz por tanta gente. Y de que aún alguna gente no entiende por qué deja el cargo. De estar enferma y volver después de sanarme, a trabajar por aquellas personas que no tienen acceso a un tratamiento y dar pasitos que no son suficientes, pero por Dios que son importantes. Esta es la tierra de mis hijas. Y lo que yo quiero es que las personas que conduzcan sigan eso que aprendimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. O sea, recuperemos eso. En estos tiempos tan difíciles donde la pandemia nos ha golpeado, donde vemos gente que hoy había salido adelante y hoy día volvió a la pobreza, donde mucha gente depende de la solidaridad, lo que yo espero, y es, Ignacio, lo que he tratado de profesar siempre con mi actuación en política, es que no nos quedemos en la cosa pequeña, ¿ya? Eso es lo que espero, además de quien resulte electo, que sea capaz de sacar adelante la región en tiempos que van a ser muy difíciles. O sea, la situación económica es compleja, la situación social, la situación en términos de salud. Yo creo que eso es lo que hoy día nos enseña la pandemia y que con humildad todos tenemos que aprender. Muchas gracias, senadora Carolina Goich, por haber estado en forma presencial hoy día con nosotros acá en el Barómetro. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ustedes también. Retomamos presencial los barómetros. Vamos a retomar también los debates, los vamos a retomar, pero no sabemos cuándo. Porque las elecciones están fijadas para el 15 y 16 de mayo, 14 y 15 de mayo, 15 y 16 de mayo, pero no tenemos la certeza. Entonces, siempre manténganse en la sintonía de nuestra multimedia, porque fuimos el único medio de comunicación que realizó un debate presencial con los candidatos. Y le hacemos llamado también a los candidatos a gobernadores y a los candidatos a alcaldes que asistan, porque el espacio es abierto absolutamente para todos y con la mayor objetividad, como siempre, acá en Pingüino Televisión. Nos encontramos en 7 días. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.